Bueno, en TN23 siempre tomamos la iniciativa de continuar dándole seguimiento a los acontecimientos que marcan la noticia. En esta oportunidad estamos hablando precisamente del incidente reciente con una manifestación de estudiantes. Hablaremos de dos puntos muy importantes. Uno, el manejo del estrés de las personas al momento de cometer situaciones como las ya generadas hace algunos días, en la cual 11 niños fueron arrollados, por supuesto, por un conductor que perdió el control totalmente. Y otro, de la vulnerabilidad que existe en los estudiantes o en el adolescente para ser manipulado o incitado a manifestaciones masivas de esta categoría y que terminen lamentablemente en resultados negativos como los que ya conocemos actualmente. Bueno, por ello, hoy me acompaña un licenciado en psicología, pero antes de esto queremos darle a conocer a usted un detalle muy importante de los expertos en la salud mental en relación a este caso. Conozcamos algunas posturas. Y esto es lamentable porque la razón de fondo es que cuando decide hacerlo en contra de niños, adolescentes, es porque es el reflejo de que este concepto de niñez y adolescencia sigue siendo absolutamente marginal. Los patojos que no jodan, ¿verdad? Si no tienen nada que hacer ahí, al final de cuentas son seres para el futuro, en fin, todos esos conceptos que uno lo ve, digamos, reflejado en cosas como el hogar seguro, como, bueno, 20 ejemplos que uno puede dar. Y esa es la parte que me preocupa y en la que yo invito a que reflexionemos, porque cabalmente esto lo ve uno todos los días en distintas formas, no tan trágicas quizá, donde este concepto de ser niño, ser adolescente en esta sociedad sigue siendo de menor categoría, ¿verdad? El psicólogo destaca que pudieron haber sido muchos los factores vinculados a esta situación. Sin embargo, ninguno de ellos justifica el actuar irresponsable de la persona que conducía este vehículo, ya que solo se evidencia un total desprecio por la vida. El hecho mismo puede tener muchas explicaciones, ¿verdad? Yo he hablado ya con ustedes en ocasiones anteriores cómo cada vez los guatemaltecos tenemos menos capacidad de manejar emociones. Nuestro estado emocional es el que nos guía desde una manera más reactiva, instintiva y no utilizando de manera racional nuestro pensamiento. Entonces resulta que ante hechos triviales, a veces por un desborde emocional, terminamos cometiendo una tragedia o tomando decisiones equivocadas que cuando estamos serenos decimos, pero pues, ¿por qué yo hice eso, no? Y esto nos está pasando cada vez más, porque desde la escuela, desde la familia, no se educa a nuestros niños para el manejo emocional. Entonces resulta que yo así quiero que sea y así es, ¿verdad? Como dicen, yo recuerdo una persona adulta de Oriente que decía, es que a mí cuando se me calienta la sangre yo ya no pienso, ¿verdad? Sí, no. Los seres humanos somos seres potencialmente racionales. Bueno, precisamente de estos temas queremos abordar hoy, verlo desde otro punto de vista en TN23. Sabemos que hay una serie de manifestaciones por diferentes circunstancias y causas y razones, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando se está vinculando a menores de edad quienes son vulnerables a ciertas situaciones? En este caso, por ejemplo, el tránsito vehicular, que de alguna manera los pilotos pueden perder el control. Y por otro punto, ¿qué los obliga o qué los empuja a hacer esta clase de manifestaciones? Hoy está con nosotros el licenciado Eric Fernando Ramírez Reynoso, quien es parte del Colegio de Psicólogos de Guatemala y también pues, catedrático en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Psicología específicamente. Bienvenido, licenciado Eric Fernando Ramírez. Licenciado, abordamos este tema porque nos preocupa la situación en relación a qué pasó, qué originó esta clase de situaciones. ¿Por qué el piloto pierde el control en una manifestación y arrolla a 11 personas? ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? ¿Cuál es el perfil psicológico de esta persona? Bien, buenos días. Partiendo de algunas consideraciones en el ambiente de Ciudad de Guatemala, se debe de tener en claro que más allá de un perfil, ¿no?, del conductor y la situación que implica estar dentro de esos estados alterados como tal, manejar el estrés es una cuestión elemental, pero más allá de eso es también la representación que se da a partir de las personas que yo tengo frente, lo que provoca en mí esa inestabilidad emocional, y tendríamos que entonces entender las dos versiones. La persona, en este caso el conductor, que debería de tener algunas situaciones muy puntuales, es decir, a partir de el problema que se da estando en una relación de familia, estando probablemente los tiempos y los espacios que se dan a partir de las actividades laborales, de igual forma todo lo que toda la relación que se da
con las personas en los diferentes momentos del día. Ciudad de Guatemala, de hecho, hasta ahorita se genera una cantidad de tráfico, y a eso sumarle una manifestación en esta categoría obstruyendo todo el proceso vehicular, pues genera definitivamente una situación de estrés. También hay que entender que un conductor con estrés es una persona en riesgo, y en riesgo implica la conducta que va a desarrollar a partir de la agresividad, a partir de la tensión que se genera en ellos, y obviamente pues en este caso la repercusión que tuvo en un estado de violencia totalmente fuera de control. Claro, y es que estas situaciones, licenciado, no pasan en manifestaciones anteriores donde se ven involucrados adultos. Estamos hablando de organizaciones campesinas que bloquean, por ejemplo, las principales rutas del país por casi 18 horas y ni un transporte pesado, ni exurbano, ni carro liviano les pasa encima. Correcto. Hay una intimidación o una autoridad sobre eso, pero son estudiantes de diversificado, son vulnerables. Y dirá el piloto o la persona que está ahí, o incluso algunos motoristas hasta los insultaban. Se pierde el control completamente. Por un grupo de personas se pierde el control y pasan estas situaciones. Sí, se debe de tener una doble lectura de esta situación. Cuando hablamos de las manifestaciones en diferentes rutas del país, se entiende esa representación de adultos, la representación de un movimiento que se está generando. Y que implica una autoridad para los conductores, y en este caso saben que si generan algún tipo de violencia como tal, les van a dar una respuesta de violencia. Claro. Pero debemos dejar también en claro que en este país la vulnerabilidad de los adolescentes y niños es todo el tiempo. A eso vengo. En todos los momentos. A eso vengo, licenciado. ¿Cree usted, ustedes que conocen y que son los expertos en la salud mental, un niño o un adolescente puede ser manipulado fácilmente por adultos, obviamente por la presión que se ejerce? Correcto. ¿Pudo haber incitado un adulto en esta clase de manifestaciones? ¿O es el niño o es el adolescente que toma la decisión por su propia cuenta? Se tendría que ampliar, ¿no? No solo la información, sino las diferentes actividades que se daban dentro del centro educativo. Ajá. Pero hay que tener también previas en claro, a esto. Correcto, hay que tener también en claro que las actividades en la mayoría de centros educativos siempre y todo el tiempo están coordinadas por adultos, es decir, en este caso profesores, coordinadores, directores, etc. Y a partir de esas actividades que se generan es que los niños y adolescentes deben de generar o deben de seguir ciertos lineamientos que se dan a partir de las instrucciones de adultos. Ahora, entrar a puntualizar que fue un adulto quien manipuló la situación ¿o ejerció cierta presión? Sí, se vuelve un poco complejo, porque quizá la situación que se daba dentro de la instalación educativa se daba a más cosas que en muchas ocasiones no son públicas, que no son visibles, y a partir de eso es muy comprometido el generar una situación licenciado, especial. Hoy, por ejemplo, están compareciendo los maestros de esta Escuela de Comercio 2. Esto porque fueron denunciados por parte de autoridades educativas ante el Ministerio Público, porque ellos tenían el control, el resguardo de los alumnos prácticamente. ¿Cómo salieron del establecimiento a manifestar? Esa es otra investigación que se tendrá que hacer. Alguien les abrió la puerta. Era un grupo masivo y estaban al resguardo de ellos. O sea, quiere decir de que existe una responsabilidad de los adultos docentes al momento de tener en jornada estudiantil a los escolares. Es correcto. Pero también existe cierto empuje de los adolescentes en continuar protestando por ciertas diferencias. Obviamente no estaban contentos con las autoridades educativas. Sí, yo creo que esta representación de adolescentes en protesta es exactamente lo que la población en general está reflejando en la construcción del niño y del adolescente. Ajá. Es decir, este país en su historia se ha venido formando en esa construcción. En esa manifestación violenta, en esa manifestación que no está siendo orquestada en una secuencia para realmente generar algún objetivo positivos como tal. Y también desde las interpretaciones que se pueden dar es que dentro del ambiente social que nosotros manejamos y en el que todos estamos inmersos, falta mucho el diálogo, la capacidad de ponernos a dialogar sobre algunos puntos. Que debería ser la primera opción. Totalmente antes de salir a manifestar, antes de hacer esta clase de hechos. Bueno, ahora me surge algo, licenciado. Tomemos en cuenta los últimos 10 años. En los últimos 10 años se ha protestado por todo, se ha manifestado por todo. Ha sido una rutina
que ha tomado el guatemalteco para poder de esa manera expresar su sentir, obviamente si está inconforme con algo, y obviamente para obtener resultados, como usted dice, o alguna propuesta positiva. Pero últimamente, estas protestas y el nivel de estrés que manejan los guatemaltecos en el tráfico se ven concentrados y chocan, como en este caso. ¿Se pueden pues predecir situaciones similares o peores en un futuro si esto continúa así? Bueno, tenemos que regresar a lo que usted mencionaba al inicio. La construcción de salud mental en este país debe de tener en realidad un valor elemental. Y hablo de salud mental en su construcción y en el valor elemental, porque a partir de la concentración de familia, y es que tenemos que ir como hilando las situaciones, a partir de la situación de familia se debe de entender también que papá y mamá es el encargado de generar y educar a sus niños a partir de la afectividad. Los valores. Total. Mientras papá y mamá no considere formar en valores, formar en afectividad, generar entre ellos el diálogo, enseñar al niño y que luego va a ser el adolescente y el ciudadano a que no se va a resolver nada por medio de la violencia. Claro. Y al salir de ese círculo familiar, entonces me encuentro con el círculo escolar, que es a partir de la convivencia que yo genero en el aula, y esa convivencia que voy a generar en el aula me va a dar a mí diálogos, ¿no? También cómo el sistema educativo empieza a generar diálogos. Si probablemente lo que sucede ahora con estos jóvenes es porque nunca existió diálogo, entonces hay que revisar qué es lo que está también haciendo la institución educativa. Y ya cuando genero y salgo de ese círculo escolar, que para este país se vuelve también un poco complejo esa situación, me estoy enfrentando a una sociedad que de carga es violenta. ¿Sí? Pero si yo empiezo a generar desde la familia, desde la construcción y educación del niño, del adolescente, me voy a encontrar entonces con una sociedad que va a empezar a minimizar ese tipo de construcción. Obviamente este país está construido de violencia desde hace tantos años y no hemos atendido la necesidad en salud mental. Ahora bien, licenciado, para ir casi ya finalizando, manejan estrés todos los automovilistas en diferentes arterias del país. En el área urbana es un caos desde primeras horas de la mañana. Esto va creciendo conforme va creciendo también el número de automóviles. Quiere decir que los guatemaltecos están 2 o 3 horas en el tráfico antes de iniciar una jornada laboral o estudiantil. Ya van estresados. Luego al mediodía se vuelve similar, porque tienen 1 hora para salir a almorzar y si no encuentran un lugar y se desplazan a diferentes mandados, entonces se vuelve estresado otra vez la persona. Ingresa a la segunda jornada laboral estresado y por la noche pasa lo mismo. ¿Hacia dónde va el manejo de estrés en Guatemala? Se debe de atender, como mencionaba, mucho del manejo de estrés implica la capacidad que tiene la persona de reconocer en qué situación se va a enfrentar. Es decir, si ya conocemos que el tráfico es mañana, tarde y noche, entonces debo de generar nuevas medidas, empezar a organizar mis horarios, por ejemplo, disminuir a partir de ciertas actividades físicas. Si voy en el auto y necesito minimizar, me está encolerizando algún tipo de situación que me genera el no avanzar, es interesante lo que sucede cuando se pueden colocar audiolibros, música, que me genera a mí una capacidad de no solo de relajamiento, sino de equilibrio. Claro. ¿Sí? Y es a partir de esa situación en la cotidianidad de las personas que se va a minimizar. También es entendible que con la frecuencia de las actividades, al menos en Ciudad de Guatemala, difícilmente se generan también el atenderse desde la salud mental, desde la salud física. Y hemos dejado también esa otra parte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? Esa composición de estrés, y que si no la atendemos, conforme va pasando los meses y los años, pasan las circunstancias sí, definitivamente se va a llevar a un colapso. Bien, licenciado Eric Fernando Ramírez Reynoso, del Colegio de Psicólogos de Guatemala, muchas gracias. También catedrático de la San Carlos, de la Unidad de Psicología. Gracias por haber atendido nuestro llamado y haberle dado a conocer al amigo televidente un panorama más amplio en situaciones que se manejan, por supuesto, en relación a los últimos acontecimientos en el país. Odilí, vamos contigo a estudios.